de 3 etapas en el desarrollo de las traducciones en los siglos XII y XIII. Una que en las comunidades hubo una comunidad de traductores en el norte de la península que tuvo su actividad sobre todo en la primera mitad del siglo XII. Luego, durante el mismo siglo XII, en la segunda mitad, hubo una actividad traductora en la ciudad de Toledo. Y luego, durante la primera mitad del siglo XIII, hubo otra comunidad, más o menos, de traductores también en Toledo, que no tuvo contacto con la que existió en el siglo XII. Entonces, bueno, más o menos así delimitamos de manera amplia las comunidades, digamos, cronológica y geográficamente, ¿no? Una en el Valle del Ebro, primera mitad del XII, una en Toledo, segunda mitad del XII, y otra en Toledo en la primera mitad y casi la segunda del XIII. Entonces, para más o menos hablar de las comunidades en específico, la actividad del Valle del Ebro, como se ve aquí más o menos por las fechas, tuvo lugar en las últimas décadas de la primera mitad del siglo XII. Tenemos a estos traductores, Hugo de Santalla, que desarrolló sus traducciones por lo menos, esto de que floreció hacia el 1145, bueno, tomémoslo con pinzas, pero por lo menos Hugo de Santalla le dedicó casi todas sus traducciones a Miguel de Tarazona, y Miguel de Tarazona se murió en 1151. Entonces, por lo menos las traducciones debieron quedar antes de muchas, si no es que todas sus traducciones, debieron quedar antes del 1151. Luego tenemos otros traductores que trabajaron más o menos juntos, ahorita vemos. Los traductores del Corpus Islamo-Latinum, Robert de Ketton, Germán de Carintia y Pedro de Toledo. Les llamamos traductores del Corpus Islamo-Latinum porque Pedro el Venerable, el noveno abad de la abadía de Cluny, conocida creo por muchos, sobre todo porque Urbano II, el que lanzó la primera cruzada, fue en su juventud monje de Cluny. Entonces este señor, Pedro el Venerable, el noveno abad, manda a Robert de Ketton, a Germán de Carintia y a Pedro de Toledo a hacer unas traducciones que se han denominado en época más o menos reciente Corpus Islamo-Latinum, por el tema que trataron. Son traducciones del árabe al latín de textos islámicos. Entre ellas estuvo la primera traducción al latín del Corán, de la que ya hablé en algún momento en este mismo foro. Entonces, bueno, estos 3 traductores se reunieron de entrada alrededor del proyecto de Pedro de Toledo, de Pedro el Venerable. Pedro de Toledo es el traductor menos prolífico de estos. Solamente hizo una traducción de unas cartas de controversia islámico-cristiana. Pero Robert de Ketton y Germán de Carintia trabajaron más o menos juntos, hicieron traducciones. Robert de Ketton hizo una de las traducciones más populares de los elementos de Euclides, tradujo tablas astronómicas, fue el traductor del Corán, demás. Germán de Carintia se le atribuye también otra compilación de los elementos de Euclides, y trabajó traduciendo obras de astrología judicial. Y ellos trabajaron juntos, incluso me voy a permitir aquí el decirlo. Hay una dedicatoria que le hace Germán de Carintia a Robert de Ketton, que hasta parece que son pareja, ¿no? O sea, le dice consorte y habla de él en términos demasiado cercanos, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que investigar. Vaya, sería interesante saber qué podemos dilucidar de su relación. Se pueden observar algunas cosas. En fin, estos traductores, precisamente es lo que habló de las comunidades, ¿no? Trabajaron juntos en el proyecto de Pedro el Venerable, traduciendo los textos islámicos, y a su vez Robert de Ketton y Germán de Carintia trabajaron juntos en la traducción de otras obras. Se me olvidó decir de Hugo de Santalla. Hugo de Santalla, bueno, se me olvidó recalcarlo, lo dije.
hizo las traducciones para, Hugo de Santalla hizo las traducciones para el obispo Miguel de Tarazona, ¿no? Entonces, y Hugo siempre en sus prefacios y en sus dedicatorias se habla como muy, con mucho aprecio de Miguel de Tarazona como un letrado, un interesado en la ciencia, ¿no? Incluso nos habla de que Miguel de Tarazona, al menos en una ocasión, obtuvo un manuscrito para que lo tradujera Hugo de Santalla, de una biblioteca árabe que se encontraba en las cercanías de Zaragoza, biblioteca que había pertenecido a los Banu Hud, a los gobernantes de la taifa de Zaragoza, y que después de la caída de la taifa en 1110 se mudaron a este lugar, se llama Rueda de Jalón. En fin, podemos observar que están trabajando en comunidad, ¿no? Hay conexión. Incluso se habla de que Hugo de Santalla, Robert de Ketton y Germán de Carintia tuvieron conexiones intelectuales, y sabemos de cierto que Germán de Carintia de hecho usó las traducciones de Hugo de Santalla para sus propios trabajos, ¿no? Entonces, si no se conocían personalmente, por lo menos es muy probable que estuvieran enterados del trabajo mutuamente, ¿no? Entre ellos. Luego, en esta misma zona, más o menos apartados, pero todavía más o menos conectados, está Platón de Tívoli y Abraham Barjilla, que hacen algunas traducciones fechadas como se ve aquí, en la década de 1130. Las hicieron, no lo puse aquí, las hicieron en Barcelona. Y bueno, ahora hablaré de cómo colaboraban ellos, pero Platón de Tívoli y Abraham Barjilla se consideran, digamos, los autores ambos de las traducciones por una cuestión que ahorita veremos, ¿no? Abajo también pongo, Platón de Tívoli aparece relacionado con el alumno de Germán de Carintia, Rodolfo de Brujas, por medio de un tal Juan David, a quien ambos dedicaron tratados acerca del astrolabio. Entonces Germán de Carintia, el de arriba de los traductores del Corpus Islamo-Latinum, tuvo un alumno de nombre Rodolfo de Brujas, que se dedicó a cuestiones del astrolabio, y ambos, Rodolfo de Brujas y Platón de Tívoli, le dedicaron sendos tratados a Juan David, este personaje del que no sabemos más. Bueno, eso fue en el Valle del Ebro. La actividad en Toledo durante el siglo XII, ya también creo que aquí he hablado, o en otros lugares, generalmente se habla de la Escuela de Traductores de Toledo. Por cuestiones que no me extenderé aquí, ya se rechaza la idea generalmente de que hubo una escuela de traductores de Toledo, como en el sentido de escuela, ¿no? Un lugar a donde fuera la gente a estudiar las traducciones, a estudiar las lecciones con los maestros y a traducir obras y demás. Bueno, esto aparentemente no existió, pero sí hubo una actividad traductora en Toledo durante el siglo XII. Precisamente, otra vez, la cuestión de analizarlo desde el punto de vista de comunidades nos sirve para rebatir esta idea ya medio anticuada de que hubo una escuela de traductores de Toledo. ¿Qué hubo en Toledo? Hubo los traductores que aparecen aquí: Domingo Gundisalvo, Juan Hispano y Abendaud, ¿no? Los pongo juntos porque a veces las traducciones aparecen de Domingo Gundisalvo, a veces aparecen de Juan Hispano y a veces aparecen de Abendaud, pero sabemos que trabajaron juntos y aparecen los nombres de tres más o menos intercambiablemente, por decirlo de manera fácil, en los manuscritos, ¿no? A veces aparece Domingo Gundisalvo, pero bueno, hay que suponer la colaboración de los otros. A veces se habla de Juan Hispano primordialmente, pero también suponemos que trabajó Gundisalvo, y Abendaud es la misma cuestión. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, hablamos de comunidades adentro de comunidades, ¿no? Tenemos la comunidad del norte, de tal época, adentro de la cual había pequeños grupos. En la actividad de Toledo durante el siglo XII vemos exactamente lo mismo, ¿no? Domingo Gundisalvo trabajando con Juan Hispano y con Abendaud. A Gerardo de Cremona, es el traductor más prolífico del que tenemos noticia. Según fuentes medievales, hizo 71 traducciones del árabe al latín, y en época moderna se cree que esa lista medieval está incompleta, entonces ahora se le atribuyen unas 80 obras del árabe al latín.
Sabemos por el testimonio de Daniel de Morley, un digamos anglo, un britón que viajó a la península. Sabemos que Gerardo de Cremona trabajó al menos con un ayudante árabe, cuyo papel otra vez veremos en un instante. Juan de Sevilla es un personaje que aparece traduciendo de manera más o menos independiente, pero de todas maneras tiene su propia red, ¿no? Lo ubicamos en la actividad en Toledo durante el siglo XII. Juan de Sevilla no trabajó en Toledo, trabajó en Galicia, en el norte del Reino de Portugal, pero sabemos que se relacionó, por lo menos quiso relacionarse con el arzobispo Raimundo de Toledo, de manera que le dedicó una traducción de un tratado que se llama Acerca de la diferencia entre el espíritu y el alma. Y bueno, pues tenía su red, Juan de Sevilla, ¿no? Él le dedica su traducción a Raimundo de Toledo. Y aparte sabemos que aparece quizá como médico o como un cierto sabio, Scholasticus, al servicio de la reina Tarasia de Portugal, que era hija de Alfonso VI, si no me equivoco. Y bueno, tenemos también a Robert de Chester. Robert de Chester no tenemos noticia de que él haya trabajado en Toledo tampoco, pero tradujo en Segovia, que bueno, pues Segovia no está tan cerca de Toledo, pero está más o menos cerca de Toledo. Pero también sabemos que Domingo Gundizalvo, el de hasta arriba, fue canónigo de Segovia, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos noticia de que había conexión entre Segovia y Toledo. Y por otro lado, Robert de Chester lo encontramos después en Londres y bueno, lo encontramos en la Britania. Y ahí hizo traducciones de tablas astronómicas calculadas para el meridiano de Toledo, ¿no? Entonces también lo podemos relacionar más o menos con Toledo. Cambiando, hay una suerte de actividad independiente, ¿no? Que tiene que ver con Platón de Tívoli, con Juan de Sevilla y con Robert de Chester, que ya lo mencioné, ¿no? O sea, Platón de Tívoli pues, trabajaron en el norte y más o menos estuvieron conectados con los del Valle del Ebro, pero trabajaron en Barcelona y en realidad la conexión es muy tenue, ¿no? Entonces, pues, sí hay conexión, pero también podemos hablar de una cierta independencia, ¿no? Juan de Sevilla probablemente fue el más independiente de todos, porque además Juan de Sevilla aparentemente era mozárabe, y pues él no necesitaría de la ayuda de nadie para traducir del árabe al latín, ¿no? Suponemos que sería, pues sí, dominaría tanto el latín como el árabe. Entonces él aparece por allá, por Galicia y demás. Robert de Chester también medio lo podemos relacionar con Toledo, pero no precisamente, ¿no? Y luego aparece en la Britania, entonces, bueno. Ya me acerco al final. Es la actividad de Toledo durante el siglo XIII, digamos más como cargado hacia la primera mitad, pero como que, sobre todo con la obra de Hermann el Alemán, se acerca a la segunda mitad del XIII. Estuvieron más desconectados, ¿no? Los primeros dos no. Sabemos que tanto Miguel Escoto como Marcos de Toledo tuvieron relación más o menos profesional con el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. Tenemos noticia de que Rodrigo Jiménez de Rada estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa, que pues batalla que famosamente terminaría por destruir el dominio almohade en la península ibérica. Y luego tenemos estos dos traductores. Bueno, hablaré primero del último, quizá, porque todos aparecen alrededor de la catedral, ¿no? Por eso algunos también como que veían una cierta escuela de traductores de Toledo alrededor de la catedral, pero pues bueno, no es extraño que fueran prelados, ¿no? Entonces Miguel Escoto Marcos de Toledo relacionados con el arzobispo Rodrigo, y Hermann el Alemán, que si bien ya no aparece relacionado con el arzobispo Rodrigo, pues sí aparece en el cabildo toledano, ¿no? Salio de Padua es quizá el más raro de todos, ¿no? Tenemos 3 traducciones de un tal Salio de Padua, de las cuales 2 se hicieron en Toledo en el mismo año. Entonces,
bueno, quién sabe, ¿no? Muchas de esta gente eran escolares itinerantes de alguna manera, ¿no? Estuve insistiendo en la cuestión de que trabajaron en parejas. Algunas personas, bueno, se ha hablado de esta llamada traducción a cuatro manos, que bueno, no es un nombre precisamente adecuado porque no hubo cuatro manos, como veremos. Un procedimiento de traducción muy común en este ámbito fue el de la traducción a cuatro manos. El método consistía en que un traductor versado en el árabe vertía quizá de manera oral los documentos del árabe literario a la lengua coloquial, probablemente mozárabe o algún romance hispánico, y un segundo traductor que frecuentemente pasaba por el autor de la versión, el cual vertía nuevamente el documento al latín, ¿no? Entonces, un árabe que ayudaba a traer el texto a la lengua coloquial y un traductor que la ponía en latín. Aquí tenemos algunos grupos, ¿no? Platón de Tívoli trabajó con Abraham Barjilla. Robert de Ketton y Germán de Carinte trabajaron aparentemente con un tal Mohammed que no sabemos ni siquiera si existió, su presencia es dudosa, pero bueno, se habla de que tradujeron con este señor. Sabemos de cierto que Pedro de Toledo y Pedro de Poitiers trabajaron juntos. Domingo Gundisalvo, ya os dije, trabajó con Juan Hispano, con Abendaud. Gerardo de Cremona trabajó con un tal Galib, ¿no? Galipus, dice en latín, gracias por el testimonio de Daniel de Morley, ¿no? Que pues bueno, está medio dudoso, pero podemos creerle. Y sabemos que una de las traducciones de Salio de Padua fueron hechas junto con un judío de nombre David. Bueno, pues ya creo que podemos hablar de qué procedencias tenían. Algunos eran clérigos, otros no. No hubo escuela de Toledo. Esto es de alguna manera como las conclusiones. A pesar de que muchos trabajaron en Toledo, no tenemos noticia de que hayan trabajado juntos, o sea, no tenemos noticia. Domingo Gundisalvo y Gerardo de Cremona fueron muy, muy prolíficos, ¿no? Pero no hay como datos que aparezcan trabajando juntos, o que se hayan conocido. Eso habrá queda para la investigación, ¿no? Y pues este es el fin. Lo puse nada más por una cuestión anecdótica, creo. Toledo, como vemos, está en medio de la península, ¿no? Era la capital de lo que le llamaban la Marca Media, Andalusí, que nos explica de alguna manera por qué hubo este contacto árabe-latín, ¿no? No sabemos que Toledo fue una ciudad súper floreciente, ¿no? Y pues bueno, el Valle del Ebro arriba, ¿no? Abajo de los Pirineos, Zaragoza, ¿no? Zaragoza está construida al lado del Ebro. Y otras ciudades, ¿no? Pamplona, más al norte, Tudela, Nájera, ¿no? Que Nájera sí está ahí muy, muy cerquita del Ebro, en un afluente del Ebro. Y pues bueno, es todo. Gracias.